Hola, buen día. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero Literatura al Momento, donde el día de hoy les mencionaremos excelentes notas acerca de la literatura, acompañada con mis compañeras. Empecemos con una de las noticias de último momento, o sea, de los últimos momentos que ha pasado, la cual trata especialmente de Ana Frank. Todo eso inicia de cuando Ana Frank publica su diario, en el cual nos va contando todos los hechos de su vida hasta que los nazis los encuentran en 1944, la cual una editora holandesa quiso publicar un libro acerca de una traición por parte del notario judío, especialmente por Arnold van der Berg, la cual todas las pruebas que hay lo indican a él como culpable. Bueno, iban a publicar el libro acerca de esa traición, pero por diversos correos que estuvo llegando hasta la editorial, mencionando que la postura no era la correcta, de que no era crítico, los argumentos no eran válidos, entonces decidieron no publicar los libros. Pero eso nos deja pensando nosotros. En verdad hubo esa traición, aunque ciertamente al leer los libros obviamente tuvo que haber una traición porque no puede ser que después de tanto tiempo encuentren a Ana Frank y a su familia y a los que lo acompañaban. Y nos queda con esa incógnita de que qué hubiera pasado si no hubiera existido tal traición. Ahora pasamos con mi compañera Aileen para la siguiente noticia. El domingo 6 de febrero falleció el escritor español Fernando Marías, quien fue el ganador del premio Nadal de novela. Murió a sus 63 años en el Hospital de Madrid porque padecía de una enfermedad autoinmune en el hígado. Se tiene una cuestión y es la siguiente: si la literatura en lenguas originarias de México recupera nuestra identidad. Yo digo que sí y expondré el problema que interviene en ello. Y es que la literatura indígena y los pueblos indígenas como tal no son tomados mucho en cuenta. Siempre es más importante que los indígenas aprendan idiomas como el castellano o el inglés para comunicarse y nunca sea al revés, que otras personas tengan que aprender su idioma natal, o sea, de los indígenas, para que puedan comunicarse con ellos. Creo que ahí se pierde parte de la identidad porque es importante conservarla. Como mencionó el autor Miquel Ruiz en su artículo El papel de la literatura en las lenguas indígenas, hubo un momento en el que los indígenas tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos y cuando regresaron, pues sí regresaron hablando mejor el castellano e incluso en inglés, pero su lengua originaria seguía sin ser dominada por ellos, siendo de la que provienen y de la que siento que más importante es conocer fuera de otros idiomas. Creo que desde ahí es donde se pierde la identidad de los pueblos indígenas, pero es aquí donde respondo la pregunta planteada. Si las lenguas indígenas se siguen enseñando o bueno, se comienzan a enseñar un poco más y se conservan, nuestra identidad va a seguir ahí y va a perdurar por más años. Ahorita es un poco difícil la situación, ya que varias lenguas indígenas ya están desapareciendo, pero como ya he dicho, si se comienzan a enseñar o a preocuparse más por ellas, nuestra identidad va a seguir ahí. Esas lenguas indígenas son parte de nosotros y es demasiado importante que perduren. Ahora vamos con Cielo para que nos informe sobre la literatura indígena. Muchas gracias a Mayrani por la interesante noticia. Ahora les hablaré sobre la literatura indígena. Como se sabe, hay varias comunidades indígenas, como en el Estado de México y en varios estados de Latinoamérica, donde existe el analfabetismo, la cual porque se da porque no llegan los suficientes recursos y no llegan los estudios hacia esos lugares por su lejanía, por así decirlo, además porque el gobierno no le da la debida atención. Pero aún así no quiere decir que no haya la literatura. Al contrario, es mejor la literatura porque te cuenta desde dentro las diversas culturas que va teniendo cada pueblito o cada comunidad. Ellos lo prefieren de manera oral que de manera escrita porque de manera oral sienten que transmiten mejor el mensaje y se conserva todo. La literatura indígena está escrita por su idioma original. Obviamente existen diversas traducciones, pero la mejor es la original, la cual abarca desde una poesía hasta diversos relatos. Todo tipo de literatura tiene sus raíces y orígenes, la cual los hace especial y cuentan con diversas características. Como ya había mencionado, las comunidades indígenas prefieren de manera oral pasar los relatos de manera oral
para que así sienten de que la esencia y los sucesos principales no se pierden. La literatura comenzó en la colonización, con los colonizados y los colonizadores se unificó y eso permitió que las culturas y las lenguas se encuentren como actualmente lo están. Gracias a esa colonización española se encuentra como está actualmente, como ya había mencionado. Nosotros, al ser colonizados, poseemos el derecho a poder escribir la literatura, transmitir la literatura como lo hacían anteriormente o como lo hacen actualmente. Pero no cambia la esencia, nunca cambia. Al igual que todo pueblo puede poseer las diversas posibilidades como nosotros lo tenemos al escribir su literatura. Pero a pesar de todos los sucesos que han ocurrido, la literatura indígena ha logrado encontrar su propio camino, la cual en cada espacio va recorriendo a las tradiciones de estas, pero nunca perdiendo su esencia. Considero que deberían de darle importancia por parte del gobierno a las comunidades indígenas a dar clases particulares o clases para que ya no existe más el analfabetismo porque la literatura es muy importante ya que nos sirve para toda nuestra vida. Ahora, de igual manera, mencionaremos la relación entre la literatura y la música, un tema muy interesante. Nos lanzamos contigo, Tere. Muchísimas gracias, Cielo. Así es, en la literatura y la música existe una gran relación. Es una de las más antiguas y que se han producido entre distintas manifestaciones del arte, sin antes mencionar que han estado ligadas desde la época de los trovadores que ligaban la poesía con la música. La relación que existe entre estos se ve centrado en el paralelismo, influencia, así como la similitud que genera simbiosis mágica. Eso nos ayuda a ver de una manera distinta y diferente en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, son expresiones artísticas que se han mantenido en relación a lo largo de todo este tiempo. En la antigüedad, las manifestaciones literarias de tipo oral y popular iban acompañadas de melodías. Se tiene que resaltar y mencionar que el género que más se nutre de la literatura es la ópera, que se inspira en obras y personajes literarios. En esto se puede ver la importancia de las manifestaciones artísticas en la vida cotidiana de la sociedad de la actualidad. La música es un tema frecuente en obras literarias contemporáneas. Asimismo, según la Real Academia Española, es el arte de la expresión escrita o hablada. Desde que el hombre adquirió la capacidad de escribir, la ha usado como tal, obteniendo grandes trabajos escritos a través de magníficos literatos que la historia ha podido concebir. Así como la música es la combinación de sonidos silenciosos, armonías y ritmos, es un modo de manifestaciones artísticas. Estas expresiones artísticas se remontan desde antes de la antigua Grecia, compositores, estilos, espectáculos y discos de artistas, bandas y grupos musicales serían influenciados por libros en sus trabajos melódicos, sin importar el género musical. Actualmente, los músicos y cantantes recurren a la poesía y literatura, ya sea para cantar, tocar o tomar versos de los poemas de su interés y gustos. Realmente la literatura se relaciona con la música. Estos dos sí se relacionan, ya que son ejemplos de coreografía. Asimismo, hay canciones inspiradas en escritos y escritos inspirados en canciones. Ahora bien, nos enlazamos con Aileen, que nos hablará e informará sobre la importancia del género lírico en la vida cotidiana. Así es, la importancia del género lírico en la vida cotidiana se destaca por la forma poética en la que se reflejan la imaginación, el pensamiento y los sentimientos, en cómo el autor se inspira sobre su propio mundo y sobre su propia emoción. Lo que busca la poesía es ser recordada y se relaciona con la forma de expresar cosas cotidianas. El poeta se expresa sobre una realidad física que representa su propia autoridad. Cada género literario aporta su propio hecho contado de diversas maneras. Se caracteriza por su propia perspectiva de la expresión de una interioridad, de los sentimientos y de las sensaciones del que habla el poeta. Cuando leemos la poesía, logramos sentir la emoción que el autor quiere transmitir. Nos relaciona su mundo con el de otros a través de poemas. La mayoría de las personas piensa que el género lírico es aburrido. Lo juzgan sin saber más de ello. Y también nosotros los jóvenes, aunque no estemos tan interesados sobre el género lírico, forma parte en nuestra vida cotidiana, porque lo usamos como figuras retóricas para expresarse emociones, sentimientos, sin que nos demos cuenta. La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos líricos suelen usar como forma de expresión el verso, hay también textos líricos en prosa. Igual es importante mencionar que algunos temas propios de la lírica son el amor, el dolor, la contemplación
de la naturaleza y entre otros. Muchas gracias por seguirnos en la transmisión de hoy, pues las noticias de hoy fueron muy interesantes. Y igual agradezco a mis compañeras. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Nosotros somos Literatura al Momento.